Señor les bendiga, hermanos. Si tienen su Biblia, voy a pedirle por favor que la abra en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Y hay un versículo con el que quiero empezar. Versículo 13. Hechos 21, versículo 13. Dice: Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. A veces hay una diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Más bien, casi siempre hay una diferencia. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, recibe de parte de Dios una noticia tremenda. En Jerusalén va a sufrir, va a tener terribles consecuencias. Lo van a atar, dice, lo van a amarrar y le esperan tribulaciones y aflicciones. ¿Qué hace él? ¿Y qué hace él? Los hermanos quisieron venir a consolarlo, más bien a animarlo para que no fuera a Jerusalén. ¿Y qué dice él? Un momento, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por el nombre del Señor Jesucristo. Ahí no se ve la letra porque está oscura, pero ahí dice dispuesto a morir. Es como se llama este mensaje, dispuesto a morir. Hay una frase, ojalá que esa frase que cantamos Dios no la tome en serio esta mañana. No digo que no debemos de seguir cantando el canto, vamos a seguir cantando el canto, pero pídale a Dios que no tome en serio lo que dijimos. Yo quiero que gobiernes mi vida, me entrego, ¿cómo es? Me doy en sacrificio a ti. Dígale al Señor: Señor, esa frase no corre, abra paréntesis, no corre, no vale esta. Porque, hermano, hoy en día uno ve poca gente que está dispuesta a ser sacrificada por Jesucristo. Para hacer las mínimas cosas. Las mínimas cosas. Tenemos montones de excusas. Siempre tenemos algo que decir. Siempre tenemos una respuesta. ¿Cómo entonces vamos a decir: me entrego en sacrificio a ti? Vamos a tener que, voy a hablar con David a ver si sustituimos esa frase y me doy en beneficio a ti, no sé qué, alguna cosa ahí. Quitar sacrificio por quitar, ¿cómo que no? Porque, hermanos, a veces no es congruente lo que decimos con lo que hacemos. Y aquí tenemos un ejemplo que vamos a predicar esta mañana. El apóstol Pablo nos está dando el mejor de los ejemplos sobre lo que significa estar dispuesto a darlo todo por el Señor Jesucristo. Y esta mañana vamos a leer a partir del versículo 1, hermanos, para poder aprender que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, pero en la vida del apóstol Pablo, lo que él decía era la realidad. Él estaba dispuesto a morir. Versículo 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Eso es importante que notar. Había profetas que por parte del Espíritu Santo, Dios mismo le estaba diciendo, escuche bien, Dios mismo le estaba diciendo a Pablo: no suba. Ahora, entonces quiere decir que Pablo no hizo la voluntad de Dios.
Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice el versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, o Ágabo, no sé, Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo soy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Padre Santo, sea bendito tu nombre, Señor. Padre, abre nuestros corazones. Queremos aprender de tu palabra. Y Señor, que tú edifiques nuestras vidas, Padre. Y que seas tú quien nos motive, Señor. Y Padre, de veras que lo que digamos sea lo que estemos dispuestos a vivir para ti, a vivir para tu gloria, Señor. Y Padre, que no seamos de doble ánimo. Sino, Padre, que si decimos que estamos dispuestos a morir, podamos demostrarlo. Si estamos dispuestos a sufrir, entonces estemos dispuestos también, Padre, a hacerlo. Oh, Padre bendito, que esta mañana tú te glorifiques en cada una de nuestras vidas. Y que para ti sea toda la honra y toda la gloria. Te lo estamos suplicando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya pasaje, ¿verdad? Estos son los pasajes, hermanos, esos son los pasajes que dan vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué dan vergüenza? Porque de alguna manera nos avergüenzan. Porque, hermanos, nosotros tenemos que admitir una cosa. La gran mayoría no estaría dispuesto a muchas cosas por el Señor Jesucristo. ¿Ve? La gran mayoría está dispuesto a algunas cositas, ¿verdad? Pero a ciertas cosas tal vez no. No nos gusta incomodarnos. Ni tampoco que nos incomoden. ¿Ve? Nos gusta estar cómodos y ojalá que nadie nos pida nada, ni siquiera Dios. Pero hermano, viene que hay algo interesante en esto. Usted vino a la compañía, usted entró al ejército del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Sí. Usted está en el ejército. Y lo quiera o no, usted no es un policía, usted es un soldado. Amén, hermano. Usted no es un policía, usted no es un guarda privado, usted es un soldado. Y un soldado de Jesucristo. Usted es de las huestes del Señor, lo quiera o no lo quiera. Y tenés un deber que cumplir. Así como Pablo igual. Y un soldado, hermano, cuando va a la guerra, no cree que un soldado va a la guerra porque dice, qué bonito voy a conocer otras tierras. Qué bonito voy a ir a conocer otros lugares. Un soldado cuando va a la guerra, ¿qué va a hacer? Pelear. Y un soldado, y aquí en Costa Rica sabemos muy poco de soldados porque no tenemos un ejército. Ni ninguno de nosotros ha tenido que prestar servicio militar. En algunos países es obligatorio. A cierta edad los muchachos tienen que ir a prestar servicio obligatorio. Y cuando hay guerra los llaman a ir a guerrear, pelear. Por dicha no tenemos ejército, pero tampoco hemos tenido guerras, ¿verdad? Porque si tuviéramos guerra, quién sabe qué hace. Quién sabe qué haremos, ¿verdad? Pero dice, en el himno dice, ¿cómo dice? Verás a tu pueblo valiente y viril, ¿verdad? La tosca herramienta en armas trocar. ¿Qué le pasa? Así que, aunque no tengamos un ejército oficial,
tenemos un ejército cívico. Y si hay que defender la patria, lo vamos a hacer. Gracias a Dios. Pero sabe que un soldado, no hay un solo soldado que muera en el campo de batalla. Fíjense, ningún soldado muere en el campo de batalla. El soldado muere antes de salir. Antes de salir. Él ya sabe, cuando el soldado se subió al avión y se fue, cuando el soldado se subió al barco y se fue, ya él sabe que va muerto. Ya dejó la vida. Ya se despidió de su familia. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y se fue a dar su vida por aquella causa. La causa de su país o la causa de lo que sea. Y nosotros también, hermanos, tenemos una causa. La causa del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo está tan empeñado a ir a Jerusalén, hermano? ¿Por qué es que está tan dispuesto a ir a Jerusalén? Porque él quiere ir a dar testimonio de Jesús. Él quiere ir a Jerusalén porque en el tiempo en que él quería estar en Jerusalén se celebraba una gran fiesta solemne de los judíos. Y él decía, si puedo estar ahí, voy a dar testimonio de Jesús. Y es cuando Dios le dice, te van a agarrar preso, te van a echar a los gentiles, te van a entregar a los gentiles, vas a sufrir. 2 veces, ¿verdad? 2 veces Dios le indica lo mismo. Dios mismo lo hizo a través del Espíritu Santo. Y de alguna manera, entre comillas, lo invita a no ir. Bueno, Dios no le invitó a que no fuera. Dios le anunció lo que iba a pasar. Vea usted ahí en el versículo, en el versículo 4, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, estos discípulos por el Espíritu le decían a Pablo, no, que no subiese a Jerusalén. ¿Ve? Y luego el otro profeta, Agabo, que viene y le dice, así va a ocurrir con este hombre, y lo van a amarrar, y lo van a entregar a manos de los gentiles. Y luego los hermanos empiezan a decirle, no suba a Pablo, no suba a Pablo. Y es cuando él dice, un momento, yo soy un soldado de Jesús y estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a dar la vida por el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que no lo pudieron persuadir. No lo pudieron persuadir. En el versículo 15, dice, después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ya que estamos pasando por aquí, hermano, no voy a perder la oportunidad para enseñarles algo, para mostrarles algo. Siempre se ha dicho, especialmente por la religión oficial, por el catolicismo, que Pedro fue el primer papa. El primer líder principal de la iglesia fue Pedro. No es cierto eso. Fíjense que aquí cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén, al primero que busca no es a Pedro. ¿A quién buscó? A Jacobo. Y si usted se devuelve a Hechos capítulo 15, en Hechos capítulo 15, recuerdan la controversia que había entre si los que se convertían entre los gentiles tenían que guardar la ley o no. ¿Recuerdan eso, verdad? Una controversia tremenda, porque algunos decían tienen que guardar la ley. Y entonces Pedro habló y Pablo habló y muchos hablaron, y al final, ¿quién resolvió el asunto? Jacobo. Porque Jacobo era el principal en la iglesia de Jerusalén, no era Pedro. Aquí se destruye completamente cualquier alusión a que Pedro pudiera haber tenido una posición de liderazgo principal, si era líder, pero no era el principal era Jacobo. Por eso cuando Pablo llega a Jerusalén, a quien busca es a Jacobo. Y se reunió con los ancianos, dice. Y en el versículo 20, cuando oyeron, dice,
Cuando ellos se lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar o a apartarse de Moisés o de las enseñanzas de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora, esto es un pasaje curioso, ¿verdad que sí? Porque nada de esto hay que hacer. Si somos consecuentes, y si el mismo Pablo es consecuente con lo que ha venido predicando, esto no hay que hacerlo. Pero ¿por qué lo hizo? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Tal vez ahí podamos comprender por qué Pablo actuó así en este momento, y antes de que lo juzguemos, ¿verdad?, muy drásticamente. 1 Corintios, capítulo 9, verso 20 al 22. Yo creo que esto nos da un poco de luz sobre esto. Dice: me he hecho a los judíos, más bien hagamos una cosa, vamos al versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí está la respuesta. Pablo lo que pretendía era siempre ganar gente para Cristo. Y si para ganar gente para Cristo tenía que hacer algo que tal vez no estaba, digamos, no era del todo correcto, ni era del todo necesario, él lo va a hacer para ganar a mayor número. Por eso dice en el versículo 20: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. ¿Ven el paréntesis ahí, hermano? Dice: a los que están sujetos a la ley, me he hecho a los que están sujetos a la ley. Es decir, he vivido, en algún momento he vivido como si yo estuviera sujeto a la ley. No estoy sujeto a la ley, pero como si lo estuviera. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Sigamos. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, a los gentiles que no tenían ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Ve? No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo, con este proceder, nos da un ejemplo de identificación, hermano. Él lo que quería era entender a la gente. Ahora, escúcheme bien, porque una vez escuché esto y mejor lo voy a prevenir. Bueno, entonces con base en este argumento, yo voy a ir a una cantina, me siento en una mesa de tragos para testificar de Cristo. No, eso no estaría bien. Porque no dice que me he hecho borracho a los borrachos, ¿verdad que no? No, dice: me he hecho judío a los que son judíos, a los que están sin ley, como que si no estuvieran sin ley, como si estuvieran sin ley, ¿verdad? Para ganar a mayor número. En realidad lo que está haciendo es poniéndose en el nivel, poniéndose prácticamente a la par de la otra persona para tratar de comprenderla y al final para poder predicar acerca de Jesucristo. Por eso no es extraño que el apóstol se humillara, porque, hermano, fue una humillación, ¿no les parece? Ahora, yo no sé, porque el texto no me lo dice, y lo que no me dice el texto yo no lo puedo inventar. Yo no sé si Pablo se peló, se rapó la cabeza, no dice, ¿verdad? Porque lo que dice es que habían 4 varones que tenían obligación de pagar voto. Ahora, esos varones que iban a pagar voto, ¿eran judíos o eran creyentes? Eran creyentes, pero eran judíos. Y resulta que estos creyentes judíos de Jerusalén, para no causar polémica con los
con los que no eran creyentes en Jerusalén, y probablemente, siguiendo el mismo principio, para poder ganar a algunos, cumplían ciertas cosas, ¿ve? Hacían ciertas cosas de la ley, para así no entrar en choque, en una confrontación con los judíos que habían en Jerusalén. Hermanos, tenemos que entender una cosa. El libro de los Hechos es un libro de transición. El cristianismo está emergiendo y todavía algunos de ellos tienen serios prejuicios. La religión judía, una religión sumamente fuerte. Dios mismo la dictó, ¿recuerdan ustedes, verdad? Dios mismo les dijo a ellos qué era lo que tenían que hacer. Dios mismo les dijo, tienen que sacrificar, tienen que ofrecer incienso, tienen que tener estas comidas, tienen que guardar el sábado. No pueden comer estos animales. Estos son animales limpios. Estos no son limpios. Estas son las ofrendas que tienen que hacer. Estas son las fiestas que tienen que guardar. ¿Quién les dio la religión a los judíos? Dios mismo. Pretender, hermanos, que de la noche a la mañana ellos quitaran de su mente toda su religiosidad porque habían creído en Cristo, no era tan sencillo. El mismo apóstol Pedro, allá en el libro de los Gálatas, en la epístola de los Gálatas, Pablo nos dice cómo Pedro mismo cayó en una cierta hipocresía. ¿Recuerdan? Llegó a los gentiles y cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, se sentaba con los gentiles. El hombre era como un gentil. Cuando venían los judíos, ¿qué hacía? Cambiaba el cassette. Entonces vivía como un judío y despreciaba a los gentiles. ¿Por qué? Porque todavía Pedro todavía, el mismo apóstol Pedro, todavía tenía adentro muy arraigada su religiosidad. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que Dios lo convenció para que le fuera a hablar a los gentiles? Para que le fuera a hablar a los que no eran israelitas. ¿Cómo hizo Dios? Dios tuvo que usar una estrategia muy impresionante para poder convencer al apóstol Pablo. ¿Qué hizo Dios? Bajó un lienzo del cielo. Él estaba como en éxtasis al mediodía. Bajó un lienzo con toda clase de animales, dice. Y Dios le ordenó, Pedro, levántate y come. Y Pedro, no señor, no como nada. Pedro, Dios me está ordenando. Sí, hermano, si Dios te ordena, vos vas y haces, ¿verdad que sí? Dios te lo está ordenando. No. Pedro es el único que se ha dado ese privilegio de decirle no a Dios 3 veces. Y no comió. Hermano, no comió nada. Porque jamás entró a mi boca cosa inmunda. Cuando la palabra de Dios dice luego, ¿verdad? Que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo nos enseña ya en 1 Corintios 11:25 que de todo lo que se vende en la carnicería podemos comer. Nada más que no coma algunas cosas por razones de conciencia, pero porque sabemos que en aquel entonces se vendían cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Bueno, hermanos, todo este gran rodeo para entender una cosa, había mucho prejuicio, inclusive los que habían creído en Cristo, eran salvos, eran cristianos, pero todavía tenían la ley ahí arraigada, tenían la religión arraigada, y entonces ellos no hallaban cómo no pagar unos votos que habían hecho. Y por eso entonces estos líderes, los ancianos de la iglesia, porque son los ancianos de la iglesia, Jacobo y los hermanos, le aconsejan al apóstol Pablo, haz esto, estos 4 varones tienen que pagar voto, que se rasuren, paga todos los gastos, y así, aquí no ha pasado absolutamente nada. Ellos creyeron que con esa estrategia iban a poder solventar la situación. Sin embargo, pasó lo que tenía que pasar. Sigamos leyéndonos. En el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo,
alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Eran unos judíos de Asia. Ustedes recordarán, por lo que hemos venido estudiando en este libro, que la mayor parte del ministerio del apóstol Pablo se verificó en Asia, en ese lugar que se llamaba Asia, actualmente Turquía, por ahí. Entonces era fácil que lo reconocieran. Algunos judíos de Asia lo reconocieron y ahí se armó la de San Quintín, ¿verdad? Como decimos. Porque entonces estos varones israelitas, dice, dando voces, dicen en el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, no era que le hicieron mal modo, hermano. No fue que le dijeron pandereta, no fue que le dijeron evangélico, no, lo querían matar. Procurando ellos matarlo, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Es interesante. Primero lo amarraron y luego preguntaron quién era. Vea la justicia, cómo funcionaba ahí, ¿verdad? Primero lo amarraron y luego lo interrogaron. Bueno, no importa. Pero entre la multitud, versículo 34, dice, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Hermano, literalmente lo tuvieron que alzar. Eso que dice ahí, lo llevaban en peso. Lo tuvieron que alzar. Porque la gente, si lo agarraban ahí, lo mataban. ¡Muera! Era la sentencia. ¡Muera! Era lo que estaban gritando. Eso fue lo que le pasó a él. Dice, al llegar a las gradas era llevado en peso, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Pablo manifestó que él no solamente estaba dispuesto a ser atado, sino que estaba dispuesto a morir por el nombre de Jesús y por otra cosa, hermano, por dar testimonio de Jesucristo. ¿Por qué quería Pablo estar en Jerusalén? Porque él quería hablarle a la gente de Cristo, hermano. Porque él amaba a su nación. Si usted lee el libro de Romanos, en el capítulo 11, usted va a encontrar lo que el apóstol Pablo dice acerca de su pueblo. Y él dice una frase tremenda. Dice Pablo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Fue como Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan a Moisés que en un momento dado Dios dijo, hazte a un lado, yo voy a destruir este pueblo? Hermano, porque el pueblo de Israel es el único pueblo que ha logrado agotar la paciencia de Dios. Tremendos somos los hebreos, ¿verdad? Bueno, menos Constantino. Van a tener problemas, ¿verdad? Es el único pueblo que ha logrado, y doña Nadia también, el único pueblo que ha logrado acabar, literalmente acabar con la paciencia de Dios. Al punto que Dios dijo, hágase un lado a Moisés, yo los destruyo y lo voy a poner a usted, porque es el hombre más manso que existe, sobre una nación grande. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, no. Si quiere me quita a mí el libro de la vida. El hermano estaba dispuesto, Moisés estaba dispuesto a ir al infierno para que sus hermanos se salvaran. Es la única manera que de veras, hermano, tiene compasión por la gente. Aquí el apóstol Pablo dijo en Romanos 11, deseara yo mismo ser separado, de ser anatema por amor a mis hermanos, los israelitas.
Hermano, él quería estar en Jerusalén para hablar de Jesús. Porque él sabía que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él quería que ellos escucharan. Él quería que ellos oyeran de Jesús. Y qué oportunidad más linda, ¿no? De que todos iban a estar ahí. Era parecido al día de Pentecostés. Habían judíos de todas partes reunidos ahí en Jerusalén. Y él sabía que en esa fiesta solemne ahí iban a estar judíos de todas partes también. ¡Qué oportunidad para poder hablarles! Por eso él pasó de largo a Éfeso y todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Y para llegar a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, cuando ya se disponía a hacer algo, bueno, lo agarran. Lo agarraron y ya hemos visto, ¿verdad? Y el pueblo quería que muriera. Así, literalmente. Hermanos, pero no importa. Él aún así estaba dispuesto a dar su vida. Por el nombre de Jesucristo y por amor a ellos. Yo le pregunto una cosa. ¿No? ¿Cuánto usted ama a la gente, de veras? ¿Usted estaría dispuesto, o más bien, se lo voy a plantear de otra manera, porque si le preguntan si usted estaría dispuesto a morir por alguien, seguramente la respuesta va a ser que no. Bueno, tal vez por un familiar o por alguien ahí que uno ame, ¿verdad? Pero por un fulano ahí, no. Pero, hermano, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer por alguien? ¿Hasta dónde usted llegaría? ¿Hasta dónde usted iría para predicarle a alguien de Jesús? ¿Hasta dónde iría? 200 metros, 2 kilómetros, 20 kilómetros, 200 kilómetros, 2000 kilómetros. ¿Qué harías? ¿Qué estarías dispuesto a dejar por amor a Cristo y para que alguien escuche el Evangelio? ¿Usted qué estaría dispuesto a hacer? Pablo dijo, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por Cristo. Ahora, les recuerdo algo, hermano. Cristo estuvo dispuesto a morir por usted. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer? Hermano, yo admiro a los misioneros que se aventuran, por ejemplo, en el mundo musulmán. Yo admiro a los misioneros que se aventuran en las selvas de África, en culturas completamente distintas. Admiro a esa gente. Y muchos de ellos han muerto, han dado sus vidas en ese lugar. Y sabe, muchos de ellos serán los que van a estar al pie del altar. ¿Ha leído en Apocalipsis? Vi las almas, vi al pie del altar las almas de los decapitados por causa del Evangelio. Ahí tendremos un lugar especial. Tendremos un lugar especial. No crea que no. Porque, hermanos, Dios apunta todo. Jesucristo dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo. Será un privilegio saber que en el altar veremos a aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Jesucristo, hermano. Son personas que no murieron en las montañas de África, en las selvas de África, murieron desde que salieron. Una vez a un misionero le preguntaron, ¿y no le da miedo morir ahí? Dijo, no. No le da miedo que lo maten, porque ya había ocurrido que otros misioneros que habían llegado se lo habían comido los indios. Literalmente se lo comieron. Y le preguntaron a este misionero, ¿y a usted no le da miedo que se lo coma? ¿A usted no le da miedo que lo maten allá? No, porque yo morí al salir, igual que el soldado. Si usted no está dispuesto a morir, hermano, no es mucho lo que vas a hacer. Pero si usted toma la bandera de Pablo, y estoy dispuesto a cualquier cosa, aún a morir por el Señor Jesucristo y por el testimonio, para dar testimonio a otros, Dios te va a usar. Dios te va a usar. Pero si estás con miedo o si tenés prejuicios, va a ser difícil que Dios te use. Sin embargo, siga adelante. A lo mejor un día de estos se le quita el miedo. A lo mejor un día de estos Dios te toca, ¿verdad? Amén, hermanos, ¿están conmigo? Sí, están muy serios hoy. Están como asustados hoy. Seguramente están diciendo, ¿qué me irá a decir, verdad? No es mucho lo que les voy a decir. Ahí está el mensaje. El apóstol Pablo fue probado. Les decía
que lo primero que hizo Dios fue decirle a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ahora, ¿era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén, sí o no? ¿Qué opinan? Sí. ¿Cuántos dicen que sí? Hagamos una encuesta. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén? Respuesta, sí. ¿Por qué entonces algunos profetas por el Espíritu le decían que no fuera? Porque Dios lo estaba probando. ¿Ve? Porque Dios lo estaba probando. Esta es una prueba. La voluntad de Dios era que Pablo fuera. Sin embargo, en un momento dado le dice, no vaya, para ver qué hace. Hermanos, muchas veces sentimos deseo de dejar todo botado, ¿cierto o no? ¡Qué complicación! ¿Para qué seguir en esto? Mejor como hacen todos, como hacen los demás. Yo veo los domingos cuando vengo para la iglesia, la gente que van en su pantaloneta, corriendo, o van para el estadio, o van... ¡Qué complicación! Y eso que nada más venir a la iglesia. Uno ve además gente que están tranquilos, ¿verdad? Pero es que ellos no son soldados, nosotros sí. Amén. Entonces si me preguntan, ¿dónde va? Es que hoy se reúne el ejército. ¿Y por qué? Porque estamos en guerra, Señor. Estamos en guerra espiritual. Y todavía la guerra no ha terminado. ¿Cuándo terminará? Cuando Cristo nos lleve. ¿Verdad que sí? Pablo fue probado. No vayas, le dijo. Era la voluntad de Dios que fuera. Y él lo tenía claro. Sin embargo, no vayas. Algo parecido a lo que Dios hizo con Moisés. Destruyó este pueblo. Una prueba a ver qué hacía Moisés. No, Señor. Ahí está la respuesta de Moisés. No, Señor. Ahí está la respuesta de Pablo. No, Señor. Yo iré de todas maneras. Podemos conocer la diferencia entre una prueba y una tentación, hermano. La prueba siempre viene de Dios. Escuche bien. La prueba siempre viene de Dios. Pero hay otra cosa. También Pablo fue tentado. ¿Quiénes lo tentaron? Los hermanos. Hermano Pablo, pero ya ves lo que te está diciendo el profeta. No vayas, por el amor de Dios, no vayas, ¿verdad? No hagas eso. Yo pienso, ¿cuánta gente habrá sido, cuántos jovencitos habrán sido echados para atrás por sus propios padres, que tal vez ellos querían servir a Dios, ser misioneros, ser esto, ser el otro? No, hombre, con eso no se gana nada. La tentación viene siempre del mundo, de la carne o del diablo, ¿verdad? Aquí vino de parte de los mismos hermanos. Los mismos hermanos tentaron a Pablo para que no fuera. Pablo fue probado por Dios y Pablo fue tentado por los mismos hermanos. Otra cosa más, Pablo fue humillado. ¿Cómo fue Pablo humillado? Hermano, yo no sé, no estoy seguro, pero no es raro que haya tenido que raparse. No es raro. ¿En qué fue humillado? Fue humillado a hacer cosas, se humilló a hacer cosas que él no tenía que hacer de ninguna manera para poder llevar el testimonio del Señor Jesucristo. O sea, lo hizo por puro amor. Hermano, estaba dispuesto a eso. Por amor, porque en el análisis final, él lo que quería era predicar el Evangelio de Jesucristo a su nación. Estuvo dispuesto a hacer eso. Fue humillado. ¿Quién sabe cuántas cosas tuvo que soportar por esa razón? Pero Pablo también fue humillado. Otra cosa más, luego fue apaleado. Literalmente apaleado. Ahí lo agarraron entre todos y le dieron y lo querían matar. Y al final fue arrestado. ¿Por qué? ¿Por qué?
Por dos razones. Por el nombre de Jesús y por amor a los hermanos. Por amor a los israelitas. Porque él quería hablarles acerca de Jesús. ¿Lo logró o no lo logró? Bueno, el próximo domingo, venga. Venga el próximo domingo a ver si estudiamos eso. ¿Lo logró o no lo logró? ¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros, hermanos? Un pasaje un poco raro, fíjese, un pasaje que tiene cosas extrañas. Como esto de haber aceptado guardar ciertas cosas de la ley, ¿verdad? Pagar los gastos de unos hombres para que se preparan, etcétera. Cosas que no tenía que hacer y sin embargo las hizo. Cosas extrañas. Pero él tenía en su mente, el apóstol Pablo tenía fija una cosa. Quiero hablar de Cristo a mis hermanos, a los israelitas. Hermano, y es que no hay ninguna otra razón por la cual nosotros estamos aquí en la tierra, sino hablarle a la gente de Jesucristo. Dígame si sí o si no. Porque la gente necesita escuchar este mensaje. ¿Qué aprendemos acá? ¿Qué nos dice este pasaje para nosotros? En conclusión, es necesario estar dispuesto a ser probado, dice ahí, es que no se ve muy bien. Es necesario estar dispuesto a ser probado por el nombre del Señor Jesús y el testimonio a otros. Hermanos, su fe necesita estar probada. Su fe necesita ser probada. Mucha gente en la prueba se queda, desgraciadamente. Pero Dios va a probar su fe. Y ya vimos que la prueba es de Dios. Dios te va a probar. Es necesario que seas probado. Hay gente que dice, no, yo no quiero prueba. Si usted no tiene prueba, mi hermano, no va a crecer tampoco. Necesita ser probado. Porque uno después de la prueba sale fortalecido. ¿Comprende, hermano? Después de la prueba salís fortalecido. Esa es la bendición de la prueba. Las pruebas no son una maldición, las pruebas son una bendición. Y en vez de quejarse de ellas, más bien uno que debería decirle al Señor, ay Señor, gracias por todas las pruebas que tengo y las que me sobrevendrán, porque me estás fortaleciendo. Si usted no tuviera pruebas de nada, hermano, su fe sería muy debilucha. ¿Comprende? Necesitas ser probado. No puedes vivir de otra manera. La otra cosa es que es necesario estar dispuesto a ser tentado por el nombre del Señor Jesús y el testimonio a otros. Es necesario. ¿Recuerdan quién fue tentado en todo? Jesús. Allá en Lucas dice que, y en Mateo también dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y estuvo 40 días y 40 noches y era tentado por el diablo. Mucha gente cree, porque no ha leído bien, que Jesús solamente tuvo 3 pruebas. La prueba del pan, la prueba del pináculo del templo y la prueba de los reinos. 3 pruebitas. No, señor. Los 40 días y las 40 noches que Jesús estuvo en el desierto, era tentado por Satanás. Ahora, note algo importante. ¿Cuándo es que Jesús comienza realmente su ministerio? ¿Antes de ser tentado o después de ser tentado? Después. Porque dice que después vino entonces en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted resista la tentación? Cuando usted sobrepasa la prueba y resiste la tentación. La palabra de Dios dice que recibirás la corona de vida. ¿Estás listo? Entonces para ir. ¿Estás listo entonces para abrir la boca y poder ser usado grandemente por el Señor? Pero desgraciadamente muchos se quedan en la tentación. Unos se quedan en la prueba y otros se quedan en la tentación. ¿Y cuál es la tentación más grande? Y no estamos hablando, hermano, de cuando alguien lo tienta a usted para que se tome algo, o para que vea algo, o para que haga algo. La tentación más grande es para que usted deje de hacer la voluntad de Dios. Esa es la tentación más grande que existe. Para que usted deje de ser útil, para que usted deje de
de ser, para que usted deje de hablar, para que usted deje de llevar el mensaje, para que usted deje de dar testimonio. Hay creyentes, y hay que decirlo con mucha lástima, hay creyentes que parecen impíos, hermano. Hablan como impíos, actúan como impíos, y viven en medio de impíos, pero usted no se da cuenta quién es quién. ¿Por qué? Porque ya se vencieron. Se dieron por vencidos. Y dijeron, mejor sigo la corriente de este mundo. ¿Para qué me complico? Porque si yo me identifico, me vacilan. En este país, la única cosa con los cristianos es que los molestan, hermano. Los vacilan, como decimos aquí. Eso es todo, hermano. Nunca he ido a visitar a un hermano que lo detuvieron por predicar el evangelio. Nunca he ido. Nunca lo he visto. Hace unos años, en este país, a los cristianos los apedreaban las casas. Y los templos no se reunían. Hace unos años pasaba eso. Todavía algunos mayores saben y cuentan estas cosas. ¿Cómo la gente hacía una diferencia? Y cuando decían que usted era evangélico, era como que vieran el diablo, ¿verdad? Algo así. Hoy en día no, hoy en día más bien está de moda. Desde que algunos, entre comillas, cantantes mundanos se convirtieron a Cristo y después se desconvirtieron otra vez. ¿No es cierto? Muchos de ellos. Y a mí que no me vengan con cuentos, ¿verdad? Porque cuando uno se convierte de verdad a Jesucristo, va a seguir haciendo todas las cosas solamente para la gloria de Él. No para llenarse los bolsillos de plata. No para ganar mayor popularidad. ¿Cuál popularidad? Aquí la popularidad que vale la popularidad de Jesús. Nada más. Pero muchos han usado esto como una estrategia. Se han quedado en la tentación. Y esto es muy lamentable, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. La peor tentación, escúcheme bien, la peor tentación no es que usted vea a una mujer o codicie un trago, esas son tentaciones, pero la peor de las tentaciones es que usted deje de hablar de Cristo. ¿Ve? Pues la gente que lo rodea, si la gente que te rodea no conoce a Jesús, lo menos que quieren es que usted les hable de Jesús. Y tratarán de todos los medios de que usted ya no les hable más de Jesús. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es imposible callar. No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La peor de las tentaciones es que usted se calle. Y si usted es uno de los que ya se cayó, hermano, empiece a hablar otra vez. Amén. No vayas, Pablo. No vayas a Jerusalén. No des testimonio. Los mismos hermanos le estaban diciendo. Cállese, en otras palabras. Cállese. No venga Satanás ahí detrás, hermano. No venga el diablo ahí. Es necesario estar dispuesto a ser probado. Es necesario estar dispuesto a ser tentado. Es necesario estar dispuesto a ser humillado por el nombre del Señor Jesús y el testimonio de otros. ¿Y qué importa si nos humillan? ¿Y qué importa? Cuando Jesús estuvo en la cruz ahí desnudo, ¿lo estaba haciendo por usted? ¿Sabe cómo lo humillaron a él, verdad? Escupiéndolo y le decían cosas. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Estaba desnudo. No crean, hermano, que estaba ahí con una toallita y una cosa. No. Era entre comillas, para los romanos era un malhechor, como todos los demás. Así los colgaban en pelota. Así estaba el cuerpo de Jesús, completamente desfigurado. Y la gente se burlaba de él. ¿Sabe por qué lo estaba haciendo? Por usted. ¿Sabe por qué lo estaba haciendo? Por usted. Para que ahora usted piense, yo no estoy dispuesto a que me humillen. ¿Por qué no?
Él no fue humillado por nosotros. Pablo estuvo dispuesto a ser humillado. Hay que pelarse, me pelo la cabeza, ¿verdad? Hay que raparse, me rapo. Hay que hacerse como si fuera un judío, me hago. Hay que hacerse como que si no fuera judío, me hago. ¿Para qué? Para ganar a algunos. ¿Y eso produce humillación? Claro. ¿Y qué importa? A veces, hermano, el cristiano que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución, dice la Biblia. El que quiere vivir piadosamente. El que se amolda no va a sufrir nada. Hay gente que dice, este hermanito sí es pura vida. Que este hermanito se apunta a todo. Cuenta chistes sucios y de todo. Y va a las fiestas y hace de todo. Este hermanito sí vale la pena, ¿no? Pregunta, ¿quién sabe, hermano? ¿Verdad? Habría que abrirle ahí, hacer una incisión para ver si sigue o si no. Pero me parece que no. Me parece que no. Porque si uno aprecia en algo lo que el Señor Jesucristo hizo por uno, hermano, perdón, pero yo voy a dar testimonio de Jesús. Y todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Y si por dar testimonio a otro hay que abstenerse de ciertas cosas, hay que abstenerse de ciertas cosas. Y si por dar testimonio a otros hay que hacer ciertas cosas y pagar cierta humillación, hacerlo, hay que hacerlo. Porque para eso estamos. Es necesario estar dispuesto a ser humillados por el nombre del Señor Jesús y el testimonio a otros. Y lo último, es necesario estar dispuesto a padecer algún sufrimiento por el nombre del Señor Jesús y el testimonio a otros. El apóstol Pablo decía, yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir. Tenemos que aceptar una cosa, hermano. Vivimos un tiempo poco extraño, porque no hay persecución para los cristianos. Y lo que se llama persecución no es persecución en realidad. Que la gente a veces se burla, no importa. Vivimos un tiempo en donde más bien de pronto se ha puesto como de moda, ¿verdad? Como de moda visitar las iglesias y decir, yo ahora voy aquí, voy allá. Y han proliferado, ¿verdad? Pero hermano, déjeme decirle algo. Si usted verdaderamente va a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, tiene que estar dispuesto a padecer algo, a tener algún sufrimiento. Estar dispuesto, no digo que lo vaya a tener, pero sí tiene que haber disposición. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Voy a sufrir en el camino? ¿Me van a pasar cosas? Seguramente. Bueno, pero no importa. Hay que hacerlo. La enseñanza de esta mañana es dispuesto a morir, no solo a ser atado. Pablo fue probado, fue tentado, fue humillado, fue apaleado, fue encarcelado. Por una razón, nada más. Por el nombre del Señor Jesús y por amor a los israelitas. No tenemos nosotros que vivir igual, hermanos. Por amor al nombre de Jesús y por amor a los que no conocen a Jesús. ¿No tenemos que vivir igual? Claro. Seguramente usted está tan agradecido con aquella persona que le habló de Cristo, ¿verdad que sí? Amén, hermano, ¿verdad que sí? ¿Estás agradecido con la persona que te habló de Jesús? Hay gente ahí esperando que usted le hable también. Hay gente esperando que usted le diga algo, que usted le cuente la mejor historia que puede ser contada, la historia de la redención del ser humano, del perdón y de la vida eterna. Y nosotros conocemos eso. Padre Celestial, sea para ti la gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por todas tus bondades. Gracias por tus maravillas, Señor. Y Padre, gracias por enseñarnos y mostrarnos hoy en tu palabra, Padre, la vida del apóstol Pablo, sus decisiones, cómo él vivía, cómo él se movía en este mundo, para qué él estaba.
Y Señor, que nos muestres, nos enseñes a través de Él. Y Señor, que nos despierte de veras, Padre. Y que podamos decir igual que Él, estamos dispuestos a cualquier cosa para anunciar el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Padre, que podamos abrir la boca sin ningún tipo de vergüenza, sin pena, sin ningún tipo de peros. Que podamos hablar acerca de Jesús. Y Señor, que no tengamos ninguna vergüenza si vamos a padecer algo, porque Jesús ninguna vergüenza tuvo de padecer por nosotros.